Ahora la cuestión es el tono de verde con el que están pintados, porque así como tenemos un tono de verde claro, también tenemos verde oscuro. Entonces, esto se va a referir a la expresividad variable. Ok, espérame, vamos a regresar para darles ahí un repaso acerca de esto. Entonces, miren, penetrancia se refiere a si la enfermedad se presenta o no. Para un individuo, el término penetrancia es si se presenta o no la enfermedad. Así, no nos importa con qué grado de, qué tan florida se presente la enfermedad o cuántos signos y síntomas tenga esa enfermedad. Lo que nos interesa nada más es que se haya presentado o no. Entonces, para un individuo, la penetrancia es una cuestión del todo o nada. Si se presentó la enfermedad, entonces pues, se presentó y ya. Y si no tiene ninguna característica clínica, quiere decir que la enfermedad no se presentó. Entonces sería, se presentó, tiene el 100% de la enfermedad, no el 100% de las características clínicas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que presentó la enfermedad, punto. Y si no la presentó, no la presentó y es cero. Entonces, para un individuo es la ley del todo o nada, pero para la especie sí puede haber esto. Si siempre que un gen está mutado, la enfermedad se presenta, siempre, nosotros diríamos que esa enfermedad tiene una penetrancia del 100% en la especie, en los humanos, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, de 100 personas que tienen la mutación, solamente 90 presentan la enfermedad, pero 10 no, entonces nosotros diríamos que esa enfermedad en la raza humana tiene una penetrancia del 90%. Los que presentaron la enfermedad, los 90 que la presentaron, ya la tuvieron, o sea, no hay medias tintas. Y las que no la presentaron, pues no la tuvieron completamente. Eso es penetrancia. Entonces, para un individuo es, ¿la tiene o no la tiene? No más. Pero para la especie es, ¿cuántos de 100 la tienen? Por ejemplo, si una enfermedad se presenta cuando la mutación, o sea, si 100 de una población tienen la mutación, 100 individuos, y solamente 70 presentan la enfermedad, estamos hablando de que esa enfermedad tiene una penetrancia del 70%. Cuando nosotros hablamos en los términos de penetrancia y expresividad, se utilizan más para los padecimientos autosómicos dominantes. Y nosotros habíamos dicho que cuando una enfermedad es dominante, si está el gen mutado presente, la enfermedad debería aparecer. Ese es el término general. La verdad es que no siempre ocurre así. Aun cuando sea una enfermedad dominante, puede ser que no todos los individuos que tienen la mutación la desarrollan. Entonces ya no hay una penetrancia del 100%, sino hay una penetrancia inferior al 100%. Este es el concepto de penetrancia. Y el concepto de expresividad, ahí sí, es qué tan completa se presenta la enfermedad o qué tan florida se presenta. Hay enfermedades cuya expresividad siempre es muy constante, casi no varían. Y el paciente presenta la enfermedad, la presenta con todas sus características. Por ejemplo, casi no hay ninguna que sea siempre tan constante, porque cada individuo es diferente. Lo que aplica para la medicina en los individuos en general, aplica para los padecimientos genéticos. Pero hay algunas que son muy constantes. Por ejemplo, la condroplasia se presenta de una manera muy, muy constante. Hay variabilidad en la expresividad, pero es un ejemplo de muy constante porque nosotros lo podemos ver. Es muy fácil de ver en los individuos y vemos cómo los pacientes acondroplásicos se parecen mucho entre ellos. Eso nos habla de una expresividad muy uniforme. Pero, por ejemplo, está, y seguramente tú nos lo vas a mencionar, como un ejemplo de expresividad variable, la neurofibromatosis tipo 1, en donde puede haber pacientes que presentan solamente manchas café con leche y tienen la enfermedad. O sea, si uno dijera, está enfermo de la neurofibromatosis, nosotros diríamos, sí, pero nomás tiene manchas café con leche. No le hace, tiene la enfermedad. Y hay otros que tienen neurofibromas y los tienen en la piel, tienen en hueso, en cerebro, desarrollaron cáncer. Es decir, tiene una expresividad mucho mayor y tiene la enfermedad, sí. ¿Quién tiene más la enfermedad? El que
tiene una expresividad muy grande o el que tiene mínima. Los dos tienen enfermedad igual, como enfermedad, pero la expresividad es diferente. Entonces, la penetrancia es la ley del todo o nada, tiene o no la enfermedad. Y la expresividad es el grado o la severidad con que se presenta esa enfermedad. Es lo mismo que habías dicho tú, pero nada más quise que quedara todo bien establecido, bien claro. Por eso me atreví a repetir. Sí, doctor, está bien. ¿Quedó claro para todos? Sí, Sí, doctor. doc. Sí, doctor. Bueno, Sí. Sí, ándale, órale, cuando menos uno o dos diga sí para ya saber y seguir adelante. Muy bien, adelante. Vamos pues. Bueno, ahora vamos a ver el árbol genealógico. Es algo que se había visto anteriormente, pero es importante recalcarlo porque pues, los trastornos monogénicos de los que vamos a hablar se caracterizan por sus patrones de transmisión en las familias. Y para establecer el primer paso es obtener la información de la historia familiar del paciente, pues la cual va a quedar plasmada en el árbol genealógico. Y este árbol genealógico como tal también tiene su propia terminología, que es la que se revisa a continuación. En primer lugar tenemos al probando, que es un miembro de la familia a través del cual el especialista en genética detecta inicialmente la presencia del trastorno genético. Recordamos que sinónimos de un probando son propósito y o caso índice. El consultante es la persona que se pone en contacto con el especialista para realizar una consulta sobre su familiar y pues esto por lo general pues puede ser incluso el mismo probando o algún pariente. Los parientes son todos aquellos familiares del probando y se dividen en diferentes grados. Para los del primer grado vamos a tener a los padres, hermanos e hijos. En segundo grado encontramos a abuelos, nietos, tíos, sobrinos, hermanastros. Y por último, en tercer grado vamos a tener a los primos hermanos. Cosanguíneo se refiere cuando una pareja tiene antepasados en común y es importante conocerlo porque las relaciones de este tipo por lo general resultan en aberraciones genéticas en los hijos de los mismos. Y caso aislado se refiere como cuando solamente existe un miembro de la familia que está afectado. Por su parte, caso esporádico se debe a una mutación nueva en el probando. Y todo esto pues hay que verlo como una capacidad reproductiva, que es el impacto de un trastorno sobre la reproducción. También esto de capacidad reproductiva es algo que se va a señalar más adelante cuando veamos todos los trastornos monogénicos. Bueno, esta es Sí. la... Mira, regrésale antes para señalarles algunas cosas. Entonces, el probando, se llama probando, es cuando una pareja va, por ejemplo, a la consulta y lleva a un niño con síndrome de Down, el probando de esa consulta es el niño con síndrome de Down. Si y se llama probando, caso índice o propósitus o propósito o caso motivo de estudio. Así es como se conoce ese probando con todos esos nombres. Si hay otros casos de síndrome de Down en la familia, estos no son probandos, esos son otros afectados, pero no son probandos. Solamente el probando es el motivo, el caso motivo de estudio, el caso por el cual se va a la consulta. Pero en ocasiones no va un afectado a la consulta. En ocasiones, por ejemplo, puede ir el hermano de un paciente que tuvo distrofia muscular de Duchenne y el hermano va porque quiere saber cuál es la probabilidad de que sus hijos puedan tener la enfermedad, aunque él no está afectado. Y el hermano que él tiene con enfermedad, con la distrofia muscular de Duchenne, no está yendo a la consulta. Entonces, no tenemos un probando ahí porque no tenemos un afectado. En ese caso, en lugar de llamarle probando, le llamamos consultante. Ok, era solamente para aclarar ese asunto. Sigamos ahora sí. Tenemos aquí la simbología que ya se había revisado anteriormente y a detalle, y lo más importante que hay que recordar de esto pues es que el probando se debe señalar con una flecha, como se ve aquí y aquí. En este caso este círculo sería el probando, y todos los familiares que estén afectados se deben colorear. En el caso de que una persona sea portadora, se señala con una flecha, perdón, con un punto o unas líneas
Una línea si es un portador sin penetrancia y que puede manifestar la enfermedad, y un punto si es un portador obligado, pero que no manifiesta la enfermedad. Ok, entonces ahí déjame corregir esa nomenclatura. Ya sé que así viene en el libro y pues tú pusiste la foto tal cual, pero vamos a corregir esa nomenclatura. Miren, cuando hay otras personas afectadas se llena completamente, así como está en el árbol genealógico, ¿ok? El probando está relleno de azul porque es un afectado y todos los demás afectados, hombres o mujeres, también están rellenos de color azul porque son afectados. Ahí está, así es. Pero, por ejemplo, para el caso de las enfermedades autosómicas recesivas, cuando tenemos a un portador y tenemos la certeza de que es portador, en lugar de rellenar el cuadro completo o el círculo completo, nada más se rellena la mitad. Y habitualmente se rellena de manera vertical, o la mitad, pero de manera vertical, no horizontal. Y en ese caso, estaríamos hablando de que esos son portadores, pero es cuando tenemos la certeza de que son portadores. Ahora, cuando tenemos, para el caso de las mujeres que también tienen dos cromosomas X, a ver, ¿alguien preguntó algo? ¿Se alcanzó a oír allá lejanamente? ¿No? No, como que nada más fue el ruido de alguien. Ah, es el ruido de alguien. Muy bien. Entonces, esto es el caso para las autosómicas recesivas, ¿eh? Cuando son portadores, se rellena el cuadro o el círculo a la mitad y ahí sabríamos que se trata de un portador. Obviamente, el concepto de portador, no, el concepto de portador que nosotros usamos en genética y es la manera más correcta de usarla, no es como lo usamos en general en medicina, que cuando decimos, este paciente es portador de diabetes, nosotros estamos diciendo que tiene diabetes, o este paciente es portador de una calvicie, y estamos diciendo que está calvo. No, no, en genética el concepto de portador, y además esto así es como debería ser utilizado, es alguien que tiene el gen mutado, pero no tiene la enfermedad, clínicamente sano. Ese sería un portador que tiene la mutación en uno de los alelos, pero como el otro alelo no tiene la mutación, es decir, es un heterocigoto, entonces no tiene la enfermedad. Por eso aplica solamente para las enfermedades recesivas. Entonces, cuando nosotros rellenamos medio círculo o medio cuadro, nosotros estamos diciendo que esa persona tiene un alelo normal y el otro alelo mutado, pero además implica que siendo portador es clínicamente sano. Ahora, el concepto de portador, debo decir, este es un concepto clínico. Portador quiere decir, tiene la mutación, pero no tiene la enfermedad. Es un concepto clínico. Si yo quiero decir el genotipo de un portador, ¿cómo es? El genotipo de un portador es heterocigoto. Entonces, fíjense que cuando yo digo heterocigoto, estoy haciendo referencia al genotipo, pero cuando digo portador, estoy haciendo referencia a su situación clínica. Pues, implica que es clínicamente sano. Por eso no es genotipo, eso es fenotipo. Bueno, así ocurre con los portadores o así tiene que anotarse a los portadores de las enfermedades autosómicas recesivas. Y obviamente, pues puede haber portadores masculinos o femeninos, porque es autosómica. Pero tenemos el caso particular de las mujeres que pueden ser también homocigotas normales o pueden ser homocigotas mutadas o pueden ser heterocigotas para los genes que están o las enfermedades que están relacionadas con genes en el cromosoma X. Cuando nosotros tenemos una portadora de una mutación recesiva ligada al X, quiere decir que cuando ella es heterocigota, tiene un gen mutado en un X, pero el otro X tiene el gen normal. Y en ese caso también es el concepto de ser portadora la mujer. Y en ese caso no podemos rellenar ya el círculo porque eso ya lo utilizamos para las autosómicas. En ese caso lo que hacemos es poner un puntito en el centro, así como está señalado donde dice portador obligado ahí, que está mal, por eso lo estoy corrigiendo. Ándale, gracias por señalarlo. Por eso lo estoy corrigiendo. No, no aplicaría para los varones, aplicaría solo para las mujeres, pero cuando tenemos ese símbolo que nos estaban señalando ahí, ahí ya se me olvidó tu nombre. Andrea. Andrea, que nos estaba señalando Andrea, eso sería una portadora
de una enfermedad ligada al cromosoma X. No aplica a los varones. ¿Por qué a los varones no les aplica? Porque el varón no puede ser portador. Si el varón tiene mutado ese gen del X, no tiene otro normal. Por lo tanto, sería un varón enfermo. Y si no lo tiene, sería un varón sano. Entonces, para las enfermedades ligadas al X, el varón es hemicigoto. Acuérdense, ese concepto que nos acaba de decir Andrea antes. No es homocigoto porque no tiene dos iguales, ni es heterocigoto porque no tiene dos diferentes, pero es hemicigoto porque nomás tiene uno. Y no le queda de otra, o es hemicigoto normal o es hemicigoto afectado. Pero las mujeres sí pueden ser portadoras. Entonces, para ligadas al X, acuérdense, es ese puntito y eso nos dice que es portadora de una ligada al X. Para los portadores o portadoras de autosómicas recesivas es cuando el círculo o el cuadro están rellenados a la mitad. Listos. Perdón por la larga intervención. Adelante. Vamos a pasar a los trastornos genéticos que nos interesan. No, pero regrésale porque creo que aquí sí es el momento de ver algo de la nomenclatura de los árboles genealógicos. No lo habíamos visto, ¿verdad? Eso no lo habíamos visto, ¿o sí? Sí, ya lo habíamos visto, doctor. Ah, ya lo Lo habíamos expuso visto. Ana Adelante. Karen. Sí, De doc, ya. acuerdo. Ok, vamos adelante entonces. Ok, entonces, bueno, los patrones que muestran los trastornos monogénicos en los árboles genealógicos dependen principalmente de dos factores. En primer lugar, el hecho de que el fenotipo sea dominante, es decir, que se expresa solamente cuando uno de un par de cromosomas es portador del alelo mutante y el otro cromosoma presente un alelo natural o normal, o que sea recesivo. Es decir, que se expresa solamente cuando ambos cromosomas son portadores de un par de alelos mutantes en un locus. Y en segundo lugar, pues también va a depender de la localización cromosómica del gen, del locus del gen. Con esto de la localización nos referimos a que se encuentre en un autosoma, o sea, el cromosoma 1A22, o que se encuentre en un cromosoma sexual, ya sea en el X o en el Y. Existen 4 patrones básicos de herencia monogénica, que son la herencia autosómica, puede ser dominante o recesiva, y la herencia ligada al cromosoma X, que también puede ser dominante o recesiva. Se conocen como mendelianas porque, al igual que las características de los guisantes estudiados por Gregor Mendel, ocurren en promedio en forma fija y predecible, por lo que sería posible calcular la probabilidad de que se presente determinado fenotipo. Esto de las probabilidades, pues lo vamos a ver más adelante cuando veamos cada una de las herencias, pues a detalle. Y en términos muy generales, en esta diapositiva vemos los diferentes patrones de transmisión de los autosomas, los cromosomas sexuales y las mitocondrias, cada una de las cuales pues va a dar como resultado patrones de herencia distintos. Debido a que las mitocondrias se heredan solo de la madre, independientemente del sexo de la descendencia, las mutaciones en el genoma mitocondrial no se heredan de acuerdo con un patrón mendeliano. Entonces, pues para términos de la clase de la exposición de esta unidad, la herencia mitocondrial no se va a tomar en cuenta. Ok, ahora no lo vamos a explicar con más detalle porque ya habrá un momento cuando aborden la herencia mitocondrial que lo abordemos con más calma. Muy bien, adelante. Sí, entonces, pues para ver autosómica se va a definir clásicamente como cuando un fenotipo es recesivo, si se expresa solo en homocigotos o hemicigotos o heterocigotos compuestos, y todos los cuales carecen de un alelo normal, y nunca en heterocigotos que sí tienen el alelo normal. En contraste, un patrón de herencia dominante ocurre cuando un fenotipo se expresa en heterocigotos y pues así como en homocigotos o heterocigotos compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de de la madre que tiene la herencia va a transmitir la autosómica dominante, entonces lo pasaría a su hija y a su hijo. Y estos a su vez, por ser autosómica dominante, lo van a pasar a su descendencia. Pues caso contrario de la autosómica recesiva, donde para que los hijos, o sea, si los hijos puedan presentar la patología, pues tendrían que tener el alelo mutante en ambos padres, tanto padre como madre.
Muy bien, déjame, bueno, ¿vas a explicar luego el concepto de heterocigoto compuesto? Eso ya lo habíamos visto, doctor, al principio. A ver qué, bueno, a ver, ¿qué es un heterocigoto compuesto? Lo voy a poner en la diapositiva. Aquí está. El heterocigoto compuesto es en el que el genotipo están presentes dos alelos que son mutantes diferentes del mismo gen, pero no donde están más que un alelo normal y otro mutante. Sí, eso es. O sea, Bueno, sí, adelante. ok, bueno. Y también tenemos la herencia ligada al cromosoma X, que para los trastornos ligados al cromosoma X, una condición expresada solo en hemicigotos y nunca en heterocigotos se ha denominado tradicionalmente como una herencia recesiva, mientras que un fenotipo que se expresa siempre en heterocigotos y hemicigotos se ha denominado como dominante ligado al X. Y debido a la Ok, regulación epigenética ligada al cromosoma X en mujeres que son portadoras, puede ser difícil determinar fenotípicamente si una enfermedad con un patrón de herencia ligada al cromosoma X es dominante o recesiva, pero esto solo es en mujeres. Y así es. realmente de esto lo vamos a ver más a detalle con mis compañeros, tanto lo autosómico como lo ligado al cromosoma X. Muy bien, Andrea. Déjame nada más preguntarles a todos. ¿A todos les quedó claro el concepto de heterocigoto compuesto?